Hola, bienvenidos de nuevo en el canal de Niros W y hoy tenemos como invitado una de las mejores berlinas del mercado, Mercedes-Benz, 6 cilindros, ¿vale? Tracción a las 4 ruedas E450, que tienes dos versiones, tienes la versión de coupé y tienes la versión en 4 puertas, 367 caballitos y 500 Nm, con unos faros que tenemos de LED, es una pasada. Así que vamos a pasar para el interior de este coche y vamos a analizar todos los detalles. Como lo podéis ver por su forma, es súper sencilla, es que ni lo vas a notar, no, es un paquete AMG, no hay ninguna diferencia. Desde fuera lo ves como un coche normal, pero por dentro, mamma mía, es una pasada. Bueno, vamos hablando de los materiales. Lo primero, bueno, pues este detalle que también no le falta a Mercedes, el aluminio por todos los lados, ¿vale? Aquí tenemos como una imitación de madera, la calefacción en los asientos, ¿vale? El equipo de sonido de este coche es el normal, es el estándar. El volante, que es del AMG, del pack, es una pasada. Y aquí está diciendo, atención, evite que el sistema le distraiga mientras conduce, así que hay que centrarse ahí porque estamos hablando de un coche que sí que vale su dinero, sus 65.000 euros. Detalles de aluminio por todos los lados, asientos Sport, la piel de muy buena calidad. La costura también es una pasada, y lo que más me ha llamado la atención es esta parte de aquí del coche, que es el altavoz superior, y aquí tenemos en las puertas en la parte delantera. También tenemos, como podéis ver, un techo panorámico, que es una pasada, te entra un montón de luz, muy estable, muy compacto, caro también en el mismo tiempo, es mucho dinero, 65.000 euros, pero de verdad que es que vale la pena. Bueno, vamos a encender el coche ahora mismo y vamos a ver pues cómo se está presentando el coche. Ya está arrancado el coche. Tiene un montón de información este coche que no lo he encontrado en otros coches, que me ha encantado mucho. Es muy evolucionado en el sentido de que tiene un montón de sensores. Por ejemplo, no hay nada atrás, pero si en la configuración anterior, por ejemplo, te has dejado alguna cosa atrás, y el coche te lo va recordando que hay que ponerse el cinturón. O sea, tiene sensores en los asientos de atrás. La luz ambiental, como la S-Class, más interesante es comparándolo con su rival de la BMW la serie 3 M340, o el S5 del Audi. Aquí lo podemos cambiar en individual, en Sport, Plus, en Sport, en Comfort y en Eco. Bueno, yo no creo que nadie se compre este coche para llevarlo en Eco, pero ahí está la opción de este coche. También está utilizando tecnología híbrida, tecnología muy innovadora, como os había hablado anteriormente también del Audi A5. Está trabajando, o sea, todo el tren de este coche está trabajando gracias al motor eléctrico que tiene. Así que lo vamos a parar y vamos a pasar en la parte de atrás. Muy confortable, asientos, como os he dicho antes, muy deportivos, muy encogedores, y en el mismo tiempo es como una pasada, es un lujo este coche. Vamos a pasar en la parte de atrás de este coche.
para mirar el espacio. 5 personas, está claro que no cabe, 4 personas. Aquí tienes los enganches para los asientos de los niños, también el detalle en madera. Tanto para adelante como para atrás sigue esta línea en color morado, como lo podéis observar. Y ya nos vamos sentando, y aquí ya nos estamos dando cuenta de que sí que hay un montón de espacio, o sea, estás cómodo. También tenemos el aire acondicionado en la parte de atrás, pues aquí el cenicero y una toma para cargarse, una toma de las antiguas para cargarse el teléfono o lo que tú tengas. La verdad que se está muy bien. En ese coche se siente la calidad premium, que no falta por ninguna de las partes. Me encanta esta costura que tiene por todos los lados, desde adelante hasta para atrás. Y esta sería la visión de la parte trasera del coche. También aquí tenemos esto, donde tenemos otras 2 cargas, otras 2 tomas USB del coche. También lo quería comentar en la parte de atrás de este coche. Es como muy sencillo, o sea, esta la innovación de los faros me encanta. Ahí sí que, ya no son como de los grandes que tenía Mercedes anteriormente. Un maletero que para mí, tienes de sobra en este coche. No es muy grande, pero tampoco es pequeño. O sea, está bien. No está nada mal. Vamos a cerrar el maletero, y aquí tenemos los tubos de escape, que de nuevo son fake, los de Mercedes, cosa que no entiendo, pero bueno, pagando el dinero que estamos pagando por este coche. Y como os dije antes, los detalles de aluminio de este coche no falta por ninguna de las partes, y es una pasada. Mires por donde lo mires. Las ruedas de este coche son unos neumáticos con llantas de R18. La verdad que muy estable. El coche se comporta muy bien gracias a su tecnología, y estas luces, ¡wow!, te ilumina, pero vamos, toda la carretera de noche. Es una pasada. Llevándolo de noche te haces un montón de kilómetros sin problemas. Así que nada, os dejo y vamos a pasar a la conducción en Autobahn con este E450 2020 de la Mercedes-Benz. Bueno, esa es la presentación del test del coche en Autobahn, ¿vale? De este precioso Mercedes E450, 367 caballos, 500 Nm. Y bueno, pues de aquí le vamos seleccionando en Sport Plus, y el coche ya lo va setando absolutamente todo. Así que de 0 a 100 en 5 segundos. La fuerza del motor es brutal, señores, wow. Y ya estamos en los 100. Es muy seguro por el mero hecho de que tiene la tracción a las cuatro ruedas, y sabe en todo momento cómo actuar. Da igual el clima, el coche se está comportando súper bien. Tenemos 142, entramos en la zona de 100, le vamos a pisar el freno y logrado. Muy bien, reduce muy bien las marchas de 100 a 200. Vamos a ver cómo reacciona el coche. Ya están entrando todos los cilindros. Si es que en nada ya está a 200 el coche. 170, 180, ya estamos a 200. Es una monada, seguro, bueno, competitivo, sabe trabajar muy bien, muy bien. No es nada económico, porque no es un coche económico,
¿vale? Es una limusina compacta, muy compacta y muy deportiva, tiene un carácter muy deportivo el coche. Y aquí se lo acelero de 150, ya está entrando de nuevo en el turbo en juego de este coche, y es que es una pasada. La tracción a las 4 ruedas funciona súper bien de este coche. Es que no hay problema con este coche, llevarlo a 180 tan tranquilamente. Es como si estuvieras, no importa el clima, el coche es muy estable. Así que, bueno, espero que os haya gustado mi review. Dale al like, suscribiros a este canal porque van a venir coches más interesantes aún. Y nada, dejarme vuestro comentario ahí abajo. Gracias, chao.